Hola, 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 estamos aquí de nuevo. Somos el equipo de producción de Continentes y Contenidos, un programa de Presencia, la Agencia Internacional de Noticias de Paz y No Violencia. Yo soy Nelcy Lizarazo y hoy les hago este programa desde Lima, la capital del Perú. Mariano, ¿cómo estás allá en Buenos Aires? Está bien enterarme que estás en Lima a través del programa. Yo veía que la escenografía había cambiado, pero no estaba, no recordaba al menos que estabas tan lejos de tu casa. ¿Cómo estás, Así es, así es. Nelcy? Bien, gracias, bien, bien, Mariano. ¿Tú? Bien, bien, también. Aquí en una Buenos Aires que empieza ya a sentir un poquito los rigores del otoño, después de un 24 de marzo que fue una fecha muy Tremendo, ¿no? importante para Ujú. todos, una movilización enorme en lo que es aquí la conmemoración, ¿no?, de lo que fue el último golpe de Estado, el 24 de marzo de 1976, una fecha para seguir trabajando la memoria, seguir reclamando saber la verdad y que se siga avanzando con el tema de la justicia. Así que bueno, eso yo creo que nos cambió el ánimo a muchos el haber sido tantos en esa plaza, el haber podido compartirlo también en familia, en fin. Ujú, Fue ujú. un evento muy, muy importante. Estábamos Qué todos bien. muy bajoneados acá en la Argentina. Lo sé, lo sé, lo sé, pero hicieron una demostración de movilización poderosa, así que está bueno porque también le da esperanza a todo el continente, no solo a ustedes. Ok, Claro, bien, eso, que se contagie. claro, claro que sí. Mariano, saludamos a nuestra gente. Eso, saludamos a todos los que se van a estar contagiando también de lo que transmitamos a través de este programa. Aquellos que nos escuchan, por ejemplo, a través de la radio Quiniguada, allí en las Islas Canarias, también a quien lo hace a través de Estación Contigo Somos Radio en Seno, a quienes lo hacen a través de la transmisión de Corape, de la Coordinadora de Medios Comunitarios Populares y Educativos del Ecuador, o de la Asociación Latinoamericana de Educación y Comunicación Popular, ALER. Me gusta nombrarlos juntos porque siguen siendo vecinos, ¿verdad? Allí No, no solo en vecinos, Quito. son familia. Uña y carne, digamos. También aquí en la Argentina se puede escuchar el programa a través de Radio Globatium, una radio que está situada en Mar del Plata. También desde Panamá nos escuchan desde hace ya un montón de años a través de Radio Temblor Internacional. Y también se sumó a la transmisión de este programa desde Cantabria, también allí en el norte de España, Radio Argallo. Así que bueno, son unas cuantas las salidas, ¿no?, que tiene este programa, como también son unas cuantas las entradas, porque nos pueden seguir, mandar mensajes y comentar las cosas a través de Twitter en @Radio Presenza, también en el Facebook Continentes y Contenidos, nos pueden seguir en Spotify, en Evox, en diferentes plataformas, ¿no?, de podcast. Y bueno, y por supuesto recuerden que todo esto está centralizado, si se quiere, en la web de Presenza, que es presenza.com, y que bueno, que la agencia además publica en unos cuantos idiomas, así que pueden practicar. Si están aprendiendo alguna lengua del mundo, seguramente la van a encontrar allí en Presenza para poder practicar. Así es, así es. Y además contarles que estamos en proceso de abrir una redacción en árabe, que va caminando bien por ahora en el Facebook, pero estará en la página y seguramente más adelante lo lograremos en ruso y en chino. Así que vamos poco a poco, pero a paso firme. Buen día, buena tarde, buena noche para cada quien según el horario en el que esté escuchándonos. Así arrancamos nuestro programa de esta semana y nos vamos esta vez solo Mariano y yo al recorrido en nuestra alfombra, así que nuestra alfombra hoy tiene menos peso que las semanas, las semanas anteriores. Un saludo para Blanca y para Estefanía.
que han estado en la preproducción del programa y Estefanía, además la escucharán en una entrevista que tiene preparadísima sobre un asunto de Colombia que seguro a muchos y a muchas nos va a interesar. Vamos entonces, Mariano. Muy bien, comienzo yo. En el Sahara Occidental, en Marruecos, para ser precisa, la abogada general del Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha publicado una serie de conclusiones sobre la necesidad de etiquetar el origen saharaui de los productos agrícolas procedentes del Sahara Occidental ocupado y sobre la ampliación de las preferencias arancelarias en los acuerdos de pesca Unión Europea-Marruecos. Digamos, estas conclusiones afectan a tomates, melones y pulpo extraídos de territorios saharauis y que Marruecos etiqueta y exporta a la Unión Europea como si fueran suyos. El Frente Polisario ha tomado nota de los progresos realizados, pero con cautela, ya que se trata de las conclusiones de la abogada general y no de las sentencias del Tribunal Europeo, según dicen en un comunicado público. Marruecos, recordemos, ocupa el Sahara Occidental desde 1975. Nos venimos a nuestro continente un poquito más cerca, porque las denuncias realizadas por la Organización Internacional para las Migraciones, la Federación Internacional de la Cruz Roja y Médicos Sin Fronteras sobre el incremento de los ataques brutales y de casos de violencia sexual en el Darién acaban con la expulsión justamente de Médicos Sin Fronteras de la selva, que es el mayor paso terrestre de migrantes hacia los Estados Unidos, sí, esa frontera entre Colombia y Panamá. Es tremenda. El gobierno panameño considera que la organización médica entorpece la labor de las instituciones, claro, porque denuncia lo que hacen, y la acusa de no entregar a las autoridades justamente las denuncias de las supuestas violaciones sexuales, entre comillas. En un comunicado público, la subdirectora de Migración, María Isabel Sarabia, afirma que Médicos Sin Fronteras no puede reclamar a Panamá por no investigar si nosotros como Estado no recibimos denuncias. Esas fueron sus palabras textuales. Según datos del gobierno, el año pasado, más de 500.000 de personas cruzaron la selva y en lo que va del año, más de 100.000. Así que bueno, sigue siendo un lugar de enorme tránsito. Tremendo, súper complicado es ese territorio y la gente sigue saliendo, ¿no? La gente sigue saliendo del sur para el norte a través de la selva del Darién. Es una selva, es una zona selvática de lo más inhóspito, de lo más duro, aparte de que siempre ha sido un territorio sumamente abandonado, ¿no? Sí, pero además que está a muchos kilómetros de los Estados Unidos. Después hay que atravesar un montón de países, digo, ni siquiera es que cruzar eso te garantiza estar más cerca, ¿no? Exactamente. Tal cual. Bueno, yo te traigo una noticia desde Europa. Personas del mundo de la ciencia, el activismo ecologista, las artes, las letras y la música lanzan una campaña en Europa con el tema Protestar no es un crimen, se llama Democracia por el Clima. La campaña nace para alertar a la ciudadanía en Europa sobre la criminalización de los actos de desobediencia civil pacífica contra una inacción climática que amenaza a toda la humanidad. En un informe que acaba de publicar el relator especial de la ONU sobre las personas defensoras ambientales, el relator se llama Michel Forsi, se denuncia la represión de las protestas ambientales en toda Europa, acusando a muchas de ellas de las acciones no violentas de terrorismo. Wow. Para el relator de la ONU, la regresión democrática en Europa es grave, por lo que solicita a los estados cesar inmediatamente el uso de medidas diseñadas para la lucha contra el terrorismo y el crimen organizados contra los defensores del medio ambiente. Es decir, como suele suceder en nuestros territorios, está sucediendo también en Europa. Los defensores, en este caso el medio ambiente, son tratados como terroristas. Casos graves son los de España, Alemania, Francia o Gran Bretaña. Hay investigaciones policiales en curso
contra ambientalistas y juicios contra la comunidad científica, como es el caso de rebelión científica y rebelión o extinción en España, con penas requeridas de hasta 21 meses de cárcel por manchar la facha exterior del Congreso con pintura roja hecha con remolacha. Parece un chiste, pero es verdad. Así estamos en Europa. Sí, me quedo pensando en, digo, cuánto falta para que allá mismo en Europa haya una Berta Cáceres, ¿no? Por poner un ejemplo que a todos nos resulte fácilmente conocido, porque todo Así es. lo que nos están contando va en esa dirección. Sí, 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 sí. Lo conocemos, digamos. El presidente de Vietnam, nos estamos yendo para Asia, Vo Van Thuong, ha tenido que dimitir tras un año en el cargo. En un país conocido por su estabilidad política, rígidamente impuesta por el partido, la Asamblea Nacional confirmó la dimisión, con lo que se hace efectiva. Thuong, de 53 años, es el presidente que menos tiempo ha ocupado este cargo. La explicación del gobierno se limita a afirmar que el presidente Thuong infringió las normas del partido y tuvo deficiencias que afectaron a la opinión pública y a la reputación del partido, del Estado y de sí mismo, sin dar más explicaciones. O sin dar detalles, ¿no? Mejor dicho. Algunos análisis, como el de Carl Thayer, catedrático emérito de política de la Universidad de Nueva Gales del Sur, explican que Vo Van Thuong es un protegido del actual jefe del partido, Nguyen Phu Trong, que lleva 13 años en el cargo y que a sus casi 80 y con problemas de salud se espera que dimita en el próximo congreso del partido en el año 2026. La clave, dice el analista, está en saber por qué sacan a la luz un escándalo que tuvo lugar hace 12 años. Así que bueno, parece ser que un carpetazo, como decimos aquí en la Argentina, ¿no? Le sacaron una historia vieja para removerlo de su cargo. También hace parte de protocolos, ¿no? Esas cosas las hacen, lo quieren sacar del medio, obviamente, obviamente. Bueno, creo que por aquí terminamos nuestro vuelo de hoy. Mariano, nos regresamos, vuelvo al Lima, donde el verano va terminando, así que tenemos un clima más amable, tibiecito, sabrosito. Y tú a Buenos Aires. Vamos entonces con nuestras entrevistas de hoy. Miren, vamos a hablar de Rusia y de Ucrania, ¿cierto, Mariano? Vamos a hablar principalmente de Rusia, pero bueno, hoy hablar de Rusia es hablar también de la situación con Ucrania. Exactamente. Y como les contamos al inicio del programa, también vamos a hablar de Colombia, una noticia calientica que nos trajo Estefanía. Así que nos vamos entonces a nuestras entrevistas. Quédense con nosotros, que seguro, seguro las van a encontrar de alto interés. Muy bien, en el día de hoy tenemos la oportunidad de hablar con Oleg Jasinski, con quien hemos estado trabajando desde hace años ya, analizando todo lo que tenía que ver con los diferentes gobiernos y situaciones graves que venían ocurriendo en Ucrania. Después hemos estado también analizando con él todo lo que tuvo que ver con la intervención militar de parte de Rusia. Justamente habíamos concertado esta entrevista para poder ver un poquito cómo estaba el panorama político allí en Rusia en el día de la fecha, con las elecciones que habían tenido lugar, con el amplio triunfo de Putin, y en este clima tan de guerra, ¿no? Con esas amenazas tan directas, por lo menos, que está sufriendo Rusia de la parte de Europa. En el medio ocurrió lo del atentado en el Teatro Crocus, así que esto cambia un poquito la agenda de lo que vamos a estar hablando, o al menos el orden por el cual vamos a hablar de todas estas cosas. Oleg, muchas gracias por atendernos, por tener un ratito para poder hablar de todo esto. Mariano, un gusto siempre hablar contigo, aunque en estos tiempos que no nos dan tantos gustos, pero
Contanos cómo están viviendo los rusos este atentado ocurrido, si hay algo que a mí me pasa, ¿no? Que no veo muros de la gente en las redes sociales diciendo todos somos Rusia o solidarizándose, ¿no? Con el pueblo ruso. Es extraño porque la televisión francesa nos habla de Rusia tuvo su Bataclan. Sin embargo, ellos no se les cae un gesto de solidaridad, ¿no? Con los rusos. Yo creo que hablando de lo que aparece o no aparece en las redes, no tenemos que olvidar a quienes pertenecen las redes. Así que las redes, si antes nos manipulaban a través de la pantalla televisiva, que ha sido bastante eficiente, más eficiente que la radio, ahora las redes que nos dan la sensación de libertad son mucho más eficientes de convertirnos en un ser pensante en la dirección conveniente para el poder. En Rusia, en general, la situación está muy tranquila. Mucha gente que venía de Donbass, de la zona fronteriza a Moscú, se sentía como molesta, descolocada, porque Moscú es una ciudad absurdamente pacífica, absolutamente tranquila, absolutamente relajada, con cero noción de guerra. La gente, muchos se sentían mal que mientras en Donbass o ahora en Belgrad están prácticamente cada día y cada noche llegando los misiles ucranianos y ahí muere la gente a diario. En Moscú está en otra realidad, en otro mundo, teniendo distancia, no sé, de unos 500, 800 kilómetros de aquí para allá. Es otro planeta con total despreocupación, donde la gente va a un mall por un fin de semana para hacer compras, para ir a un concierto y ver noticias por la tele de repente. Así que podemos decir que el viernes pasado la guerra llegó un poco a Rusia y a Moscú, y Moscú, los habitantes de Moscú están consternados, conmovidos. Por primera vez sintieron todo esto tan cerca, de la forma tan inmediata. También están impresionados no por el nivel de la violencia, sino por el absurdo de la violencia, porque los atacantes no tenían ninguna exigencia política, no tomaron rehenes ni nada, o sea, entraron con el único objetivo de matar a lo más posible personas en el mínimo posible de tiempo. Ah, También la gente, no solo las autoridades, sino la gente común se siente muy molesta con la reacción del occidente, con todas estas lágrimas de cocodrilo que siguen corriendo de las condolencias al pueblo ruso, del absurdo discurso de la ISIS, que la ISIS está detrás del atentado, lo que cuentan los medios occidentales que nosotros vemos desde Rusia. Y cualquier persona que sepa algo de la ISIS y de su modo de proceder y todo lo demás, fácilmente se darán cuenta que es otra cosa. Además, tenemos los gaseoductos Nord Stream que fueron volados a las narices de Europa, a pocos metros de las costas europeas hace un año y medio, y todavía nadie en Europa no sabe, después de tanta investigación, quién es responsable. Aquí, cuando todavía ardía el techo de Crocus, pocos minutos antes de que empezó todo esto, los medios occidentales ya contaron que era ISIS, obviamente. Así que este Bueno, es el ambiente. las Ujú. mismas embajadas, ¿no? Habían emitido advertencias a la gente de sus oficinas para que no fueran justamente a eventos públicos de este tipo. Y habían muchas amenazas directas de parte del gobierno ucraniano y también de gobiernos de la OTAN, de que sus ciudadanos, los que no abandonaron Rusia, que evitaran lugares de mucha aglomeración humana, actividades públicas y todo esto. Así que yo creo que no hay que ser un genio o un experto de los servicios secretos para ver un poquito este rompecabezas. Esto ocurre menos de una semana después de unas elecciones que mostraron al pueblo ruso volcándose en apoyo de lo que para Occidente es un dictador, ¿no? Vladimir Putin ganó estas elecciones con una claridad aplastante. ¿Cómo
¿Cómo se entiende este apoyo? ¿Te parece que esto fortalece finalmente las posiciones también del gobierno? Yo creo que el gobierno ruso debería agradecer al occidente, sobre todo los misiles occidentales, los para Donbass, los para Belgorod. Debería agradecer las casi 16.000 sanciones contra Rusia, porque el occidente hizo un milagro que no puede hacer ninguna propaganda rusa, porque la propaganda rusa pierde al lado de la propaganda occidental, que es mucho más profesional. Pero con su actuar cotidiano, el occidente logró unir el pueblo ruso alrededor de su gobierno, alrededor de Putin, porque de las personas que votaron por Putin, no todos son putinistas y No, claro. muchos tienen sus críticas del gobierno y todo lo demás, pero ven en el gobierno de Putin la única alternativa, la única fuerza dispuesta a seguir resistiendo y algún contrapeso a esta presión brutal desde todos lados que está viviendo Rusia. De hecho, antes de esta conversación, nosotros contigo elegíamos el modo como conectarnos porque entre las sanciones también hay muchos servicios de Internet que están bloqueados para Rusia. No hay aviones desde Europa a Rusia. O sea, un viaje de Rusia al resto del mundo, no el mundo occidental, sino África, Latinoamérica, cuesta a un ruso como el triple ahora y más que Claro. el doble en el tiempo. Pero en la vida cotidiana, un ciudadano ruso no acostumbrado a pasar sus vacaciones en Madagascar o no sé dónde, o sea, los rusos común y corriente, la mayoría del pueblo siguen su vida absolutamente normal, sus economías no fueron afectadas y también estas sanciones hicieron un gran favor a la economía rusa porque ahora hay desarrollo de mucha agricultura, de muchas tecnologías independientes, así se conserva, construye la real soberanía de un país. Así que esta votación en la elección presidencial también es una muestra de esta soberanía, porque el tema de que si a alguien le gusta o no le gusta al señor Putin es un asunto del pueblo ruso y no de sus amigos de la OTAN. En este contexto, aparte en el que estamos hablando, pensando en esto de las sanciones y en esto de las relaciones, incluso con la voladura del Nord Stream, ¿no? Se le estaba vendiendo el gas a Alemania para que su industria, digamos, funcionara. Eso hizo que Rusia tuviera que abrirse con mayor decisión a otros horizontes, a otro tipo de acuerdos con otros países. El florecimiento, digamos, del BRICS, una ampliación que se hace, eh, nuevas relaciones multilaterales, salir del dólar como moneda única de cambio internacional. Digo, hay un montón de cosas que no solamente tienen que ver con Rusia en particular, sino que están generando un efecto cascada en todo el mundo. Eh, ¿Hay una intencionalidad en Rusia en todo esto o casi que se lo encuentra por momento histórico? Yo creo que hay ambos casos, hay ambos elementos aquí y es muy difícil determinar la proporción exacta de un elemento y otro elemento. Porque no podemos desconocer de que en el actual gobierno de Rusia hay muchos cuadros, hay muchos personajes de la época de Yeltsin que tienen um, su grado de poder y son tipos absolutamente procapitalistas, prooccidentales, neoliberales y todo. Es la parte del gobierno ruso se llaman los pacifistas y están antiguerra y todo esto y quieren negociar con el Ajá. occidente y todo. Quieren llegar a un arreglín porque en el fondo están muy preocupados por sus negocios y les importa, sueñan todavía con volver fines de semana a sus cafecitos en París, al mundo civilizado, donde tienen sus amantes, donde tienen parte de su plata que todavía no fue expropiada por los gobiernos europeos. Como que viven en un mundo que ya no existe. Y también aquí en Rusia hay una generación, hay personajes también, hay muchos en el gobierno, hay otros que entienden que este mundo cambió. No estoy hablando ahora del bien, del mal ni nada, sino hay una realidad objetiva
que el Occidente nunca aceptará a Rusia como un igual y es una guerra de desgaste, que ni la OTAN no va a aceptar que perdió esta guerra, ni los Estados Unidos dirán que ya nos equivocamos, busquemos alguna solución y todo. Hay, aquí dentro de Rusia es muy interesante porque si el Occidente está pintando la caricatura del terrible dictador Putin, que aquí tiene un régimen de terror que nadie se atreve a opinar ni nada, si tú llegas a Moscú, si llegas a cualquier lugar de Rusia, vas a ver todo lo contrario, que en Rusia hay mucho más libertades políticas cotidianas que en Alemania o que en España, donde están por prohibir Telegram en estos días. De aquí la gente discute de todo y sí tienen crítica de Putin, pero es otra crítica. Lo critican por ser demasiado ingenuo, demasiado conciliador, que esperar el cumplimiento de los acuerdos de Minsk que nadie pensaba cumplir y no ser más decisivo en esta guerra porque es una guerra y las guerras se ganan y se pierden. O sea, hay muchas conversaciones, hay muchas discusiones. Aquí nadie está disfrutando esta guerra. Es una tragedia nacional de los rusos, porque todos los rusos que conozco en Moscú tienen familiares o amigos en Ucrania. Es prácticamente un solo pueblo. Que me perdonen los nacionalistas ucranianos, pero es parte del mismo pueblo. Pero también se entiende que el poder en Ucrania está en manos de los tipos que si tuvieron armas nucleares las usarían contra Rusia, porque lo que están haciendo, vemos que están haciendo. Y es muy difícil pensar que vamos a poder dialogar o llegar a algún acuerdo con estas personas. Así que es una situación muy triste, muy poco optimista a corto plazo, diría yo, porque todos ven que toda esta guerra, este conflicto recién empieza y se ve también que Occidente, sobre todo Inglaterra más que Estados Unidos, los servicios secretos, de hecho todos coinciden aquí que detrás del atentado más que la CIA debe estar MI6. Las transnacionales que tratan de gobernar el mundo, ellos ya tomaron la decisión de destruir Europa. Ya destruyeron Ucrania prácticamente y su siguiente víctima será Europa con su cultura, con su economía, con su población. Es una situación muy preocupante, muy complicada y de muchos riesgos. Mientras tanto, en Rusia se está creciendo como más identidad nacional, es una defensa de la soberanía, de la independencia y de la cultura rusa. Sí, justamente la pregunta que te iba a hacer tenía que ver con eso, con la posibilidad de un alto el fuego definitivo en Ucrania. Me estás describiendo un escenario en el cual eso parece lejano, parece muy difícil. En Sí, realidad va de la Mariano, mano sí, de... Sí, ujú, porque hablar ahora de un alto de fuego, de una tregua, rusos entienden perfectamente que esto será usado por el régimen ucraniano para recibir armas, para recibir más plata, para replantear su estrategia militar. O sea, cualquier tregua no será fin de la guerra, significaría más guerra para mañana. sabemos que Zelensky no quiere llamar a las elecciones que debería estar llamando. ¿Qué hay en Ucrania? ¿Hay un pueblo todavía que se pueda estar organizando políticamente, que pueda generar contrapoder a todo esto? O la diáspora ha sido tan grande que ya ni esa esperanza podemos tener? Mariano, yo creo que siendo realistas no hay ninguna posibilidad porque es una tierra absolutamente quemada, porque incluso las fuerzas militares y la seguridad encabezan los comisarios nazi como grupo de Azov y todo, son grupos ideologizados de la ultraderecha que controlan cualquier disidencia porque seguramente hay muchos militares ucranianos, héroes que no querían ser parte del nazismo y ahora son desaparecidos. Simplemente no podemos tener estadística de eso. Pero sabemos también que hay mucha gente desaparecida en Ucrania, que hay decenas de miles de presos políticos.
hay torturas, hay muchos presos que son presos simplemente para sacarles el dinero, porque Ucrania ahora es el poder de nadie, porque todas estas fronteras cerradas para todos los hombres menores de 60 años es otro tremendo negocio, porque salir del país cuesta, la coima cuesta, antes era $5.000, ahora ya son más de $10.000, y además el dinero que paga, pero nadie da ningún tipo de garantía. Así que es un genocidio. La gente que quedó dentro de Ucrania, conocemos a muchos que están en clandestinidad, que se esconden, no solo por razones políticas, sino los chicos jóvenes que no quieren morir en la guerra, y los están cazando las patrullas militares en las calles. Así que la situación absolutamente bestial, y el pueblo no tiene ninguna herramienta, ninguna posibilidad para organizarse en esta situación. Y no podemos olvidar también de muchos años de la propaganda muy profesional que sigue también, que Ucrania es un país informativamente absolutamente aislado del resto del mundo, donde existe solo un punto de vista. Sí, y como bien sabemos, porque lo venimos hablando desde hace ya muchos años, el resto del mundo tampoco sabe lo que pasa en Ucrania. Son Claro, quizás los rusos los que estaban más claro. cercanos a conocer eso justamente por esa relación Mira, tan fuerte entre aquí los en pueblos. Rusia hay millones de ucranianos, millones, porque la migración ucraniana a Rusia ha sido en estos años enorme. Muchos prefieren no aparecer en ninguna parte públicamente, ni en video, ni las fotos, no van a dar ninguna entrevista, porque tienen familiares ahí, tienen hijos, padres y todo, y saben que sus familiares tendrán graves problemas si ellos aparecen públicamente en Rusia. Bien. Eh, el panorama es muy desalentador, Oleg, pero es importante, me parece, que podamos hablar de todas estas cosas y que la gente se entere, ¿no? De cómo es la realidad allí. No es que esto se va a resolver ni con despliegue de tropas de la OTAN, ni con un alto al fuego que nadie cree. Eh, en fin, hay que pensar por encima Claro, de esto. nosotros aquí en Rusia conversamos mucho que por suerte desconocemos la realidad. La realidad es mucho más compleja. La realidad rusa es más compleja que cualquier realidad, porque ni los rusos entienden bien todo lo que está pasando. Así que existe la posibilidad que hay alguna salida de todo esto, porque así a la primera vista no se ven muchas salidas. Y si el occidente tiene un proyecto muy ideologizado, muy claro, del transhumanismo y todas estas cosas que superan la peor ciencia ficción. Sí, Aquí en Rusia todavía todo está en construcción, todavía nadie sabe nada exactamente, aquí todavía se inventan los mundos, y esta cosa funciona. Y quiero agregar solo último detallito que seguramente no contarán mucho los medios. Coincidimos muchos que el objetivo de esta cosa brutal del ataque al Crocus fue generar un quiebre dentro de la sociedad rusa. Aquí en Rusia hay muchos inmigrantes de los países de Asia Central, hay muchos musulmanes. Así que aparezcan musulmanes con barbas y todo esto, eso tenía que generar una cosa antimigrante, antimusulmana entre los rusos ortodoxos y islam, etcétera, etcétera, porque es muy lógico que los servicios de ex socios políticos rusos occidentales apuntan a eso, porque es parte vulnerable. Y es muy interesante que los muchachos de guardarropa del teatro, uno era un hijo de la familia de los migrantes de Kirguisia, un muchacho de 15 años que salvó a cientos de personas. Su nombre es Islam. Así que ajá. Islam salvó a cientos de rusos, y su amigo, su compañero ruso de 16 años salvó a otra parte. Así que ahí trabajaban los adolescentes de las familias humildes, no porque no tienen que comer, sino los muchachos querían tener su billetito para salir con sus chicas ahí fin de semana y todo eso. Trabajaron ahí, y estos niños son realmente héroes del pueblo ruso, porque salvaron muchísimas vidas.
Bien, Así que eso, eso me da algo de optimismo también, que quebrar esta hermandad de los pueblos, porque Rusia hasta el momento es como un modelo de la convivencia absolutamente pacífica, normal. Aquí no usan la palabra tolerancia porque tolerancia huele a hipocresía. Y aquí hay musulmanes, ortodoxos, ateos, budistas, y la verdad que a nadie importa todo eso. Todos están son parte del mismo mundo, y eso es muy importante en el mundo de hoy. bien. Muchísimas gracias, Oleg Jasinski, por estas palabras, por ayudarnos a acercarnos a lo que está pasando allí, en Rusia. Gracias, Mariano. El día de hoy tenemos a Juan Carlos Arenas, él es director del Instituto de Estudios Políticos de la Universidad de Antioquia, ubicado en Colombia. Buenos días, buenas tardes, ¿cómo estás, Juan Carlos? Muy bien, Estefanía. Muchas gracias por la invitación. Bueno, y es que hoy en nuestro programa de radio, bueno, no tenemos en esta entrevista a los demás compañeros, sin embargo, ellos están súper pendientes y pues nos han mandado también algunas preguntas que les gustaría hacerle a Juan Carlos, porque desde el 27 de febrero de este año regresó a Colombia. Pues Salvatore Mancuso, recordemos que él fue un ex jefe, ex paramilitar que se desmovilizó en 2005 y posteriormente en 2006 2008, qué pena, fue extraditado a Estados Unidos por cargos de narcotráfico. Entonces, bueno, empecemos por el tema. Él en 2018, él decidió acogerse a la JEP y empezar a contar qué es lo que había pasado. Luego regresa a Colombia y hay algunas movidas políticas que de pronto se ha percibido inseguridad por parte de estos conglomerados políticos, llamémoslos así, ya que existen varios videos en los que Mancuso pues habló de que hablaría cosas que podría afectarlos a ellos y también a políticos y a expresidentes. Cuéntanos un poco de esto realmente, qué tanto se espera que Mancuso pueda contar ante la JEP, además que pues fue designado gestor de paz, pero pues se le negó la libertad por parte del Tribunal de Barranquilla. ¿Cómo se está desenvolviendo el tema sobre Mancuso en este momento en la JEP? Yo creo que la llegada de Mancuso al país es digamos, una noticia de mucha trascendencia que efectivamente está asociada con la posibilidad de esclarecer y de llenar algunos vacíos alrededor del tema de la verdad del conflicto armado en el que una parte de los actores centrales de este conflicto que están asociados con los paramilitares tienen la posibilidad de contar algunas verdades a las que no se ha tenido mucho acceso o sobre las que se debe tener mayor claridad en el relacionamiento entre este tipo de actores armados paraestatales y las propias Fuerzas Armadas. Lo que se ha dicho y lo que se espera, de alguna manera, del ingreso de Mancuso a la JEP es precisamente que sirva de bisagra para que el tribunal pueda esclarecer la participación no solo de los actores paramilitares, en lo que no tendría mucha competencia, sino de los actores institucionales, ejército, policía y otros actores del establecimiento, respecto de los cuales apenas se están entreviendo algunas verdades judiciales que valdría la pena ahondar. Entonces, creo que ahí es donde, digamos, donde está el quid del asunto y los temores y reticencias que hay de algunos sectores expresados a través de medios de comunicación, a través de manifestaciones de algunos expresidentes y sobre todo de algunos otros sectores económicos e institucionales que ven en esto un riesgo. En este sentido, podría llegar a pensarse que la vida de Mancuso está en peligro al momento de que él piense a relatar cómo fueron los hechos, quiénes le dieron los dineros para hacer la compra de las armas o inclusive quiénes le otorgaron las armas para llevar a cabo pues los hechos fatídicos que ya conocemos, donde falleció muchísima gente, también hubo reclutamiento armado y también violación de derechos humanos. Pues yo creo que efectivamente es un objetivo
digamos que debe ser protegido por el Estado, porque efectivamente por la tarea que tiene que asumir y por las verdades que puede revelar, efectivamente puede haber un riesgo altísimo de que pueda ser asesinado, ¿no? Entonces, claro, el esquema, o sea, el esquema de seguridad con el que él llega al país y el que deberá tener incluso en el momento en que pueda ejercer su libertad condicional y sus acciones de paz encargadas por el presidente, tiene que estar acompañada por un esquema de protección que es altísimo. Yo supongo que será de los más altos del país, pero también creo yo que en eso incluso valdría la pena insistir mucho en la importancia que tiene la protección de la vida de Mancuso, sobre todo alrededor, no del tema de la judicialización de otros actores eh, institucionales, económicos, políticos del país, sino en la posibilidad de que las víctimas puedan acceder a unos niveles de verdad más efectivos, ¿no? En la medida en que a partir del conocimiento que Mancuso tiene, el conflicto armado, sobre todo en algunas regiones del país, es el depositario de una verdad que vale la pena esclarecer tanto política como judicialmente. En ese sentido, se esperaría que Mancuso llegue y otorgue como esas, llegue y otorgue la verdad en esas lagunas en las que se encuentran, sobre todo en partes como el Urabá antioqueño, Antioquia, bueno, en todos estos sectores y regiones donde él llevó a cabo sus prácticas como jefe paramilitar y al tiempo más o menos de cuántas víctimas se podría estar hablando que podrían resarcirse a través de la verdad, justicia y reparación. Hay varias cosas pues que están incluidas como en tu pregunta. Yo creo que tiene que ver, una, que ya van corriendo procesos en justicia y paz en los que por la vía económica Mancuso está obligado a reparar económicamente a las víctimas de sus acciones, ¿no? Pero eso va por la ruta de justicia y paz todavía. Ahora, en la ruta que se abre en la JEP, es una ruta que está muchísimo más asociada, es incluso en algunos aspectos bastante novedosa y tiene que ver más con el esclarecimiento de la verdad y por esa vía también de manera indirecta con un resarcimiento de las víctimas a través de esa aclaración de verdades que incluirían no solo esta zona del norte de Antioquia, sino sobre todo Córdoba, que es donde él tuvo pues como su lugar de acción más prominente. Y en eso también la posibilidad, como al hacer parte como del comando central de las autodefensas cuando se convirtieron en un movimiento nacional, tener la posibilidad también como de esclarecer ya no solo el relacionamiento que él personalmente tuvo con las fuerzas militares, con la policía, etcétera, sino la posibilidad de contar también cómo se estructuró eh, política y estratégicamente esa coalición y esa confederación de Fuerzas Armadas que juntaba fuerza pública con actores paramilitares y que en todo caso a partir de esa confluencia fue que tuvo una ampliación muy grande de su rango de acción, que incluyó no solo esta zona donde, digamos, de Antioquia y Córdoba, sino que también incluyó el Catatumbo e incluyó otras zonas del país en las que se vieron, digamos, acciones militares con un número de víctimas muy importante. Listo. Ahora hablemos de los siguientes pasos que se espera que dé Mancuso en el momento pues, de las próximas relatorías que se vendrán. ¿Qué se espera realmente desde el análisis político que sean de aquí a finalizar el año, pongamos un periodo un poco más extenso, que se esclarezca porque sabemos que es un proceso largo. Él empezó el proceso de justicia y paz desde 2018, cuando todavía estaban en Estados Unidos purgando la pena por narcotráfico, como ya lo mencionamos. ¿Qué se esperaría para este cierre del año en cuanto al tema de Mancuso y las declaraciones en justicia y paz?
Yo creo que hay ahí una cosa que es de carácter institucional y que tiene que ver con que deben resolverse las diferencias que hay respecto a las competencias, ¿no? Porque la JEP, la última decisión que tomó es tomar el caso de Mancuso en su totalidad, pero ahí hay digamos, un recurso interpuesto por uno de los jueces de justicia y paz que según su interpretación eso no puede, digamos, no, la JEP no tendría competencias para eso. Entonces eso tiene que ir a la Corte Constitucional y la Corte deberá decidir cuál es cuál es el rango de competencias que puede asumir la JEP respecto al caso de Mancuso. Entonces ese es como el primer plano en el que deberá resolverse también como en términos institucionales la competencia de estas cortes. Ahora, lo segundo, y siguiendo un poco por la vía de la manera en que ya Mancuso había sido incorporado a la JEP, es decir, en su calidad de bisagra entre las organizaciones paramilitares y las fuerzas estatales, ahí yo lo que creo es que el terreno que sigue, digamos, que deberá seguir Mancuso y el proceso es la ampliación de versiones y la posibilidad de brindar, estando ya en el país, mayor evidencia o evidencia de mayor calidad para soportar el caso que está construyendo la JEP respecto a la participación de actores institucionales en la guerra, es decir, la violación de derechos humanos y digamos, el conjunto de delitos de lesa humanidad que pudieron cometer actores estatales, ejército o policía, u otras instituciones de seguridad del Estado, por las que tendrían que responder. Yo creo que ahí lo importante es que la intervención de Mancuso permite ampliar la capacidad de investigación que tiene la propia JEP. Eso tiene una limitación que los magistrados de esta corte tienen muy clara, y es que ellos tienen una limitación de tiempo muy grande. Digamos, ellos tienen una urgencia de instruir estos casos suficientemente bien durante todo este año 2024 y durante el 2025, porque ya los procesos se tienen que cerrar en su etapa de investigación y ya tienen que pasar al proceso de juzgamiento. Entonces ahí los términos que les dio la ley, los términos que se establecieron para el funcionamiento de la JEP son muy taxativos y muy cortos realmente en términos del tiempo que les dieron para instruir casos tan complejos. Listo, en ese sentido, porque ya casi tenemos que ir cerrando dos cosas. La primera, la mayor cantidad de nuestra audiencia es audiencia que no se encuentra en Colombia. Entonces, aclarémosles un poco de cuánto es el tiempo que tiene la JEP para cerrar el caso como de instrucción y pasar a la siguiente etapa. Esa sería la primera pregunta, qué pena. Y la segunda, en cuanto a la competencia de las cortes, ¿cuál es ¿cuál sería la máxima competencia que tuviera la JEP? Imaginamos que sería pues tomar el caso total de Mancuso, pero en el caso de que la Corte Constitucional decida disminuir la actuación que tiene la JEP, ¿cuál sería lo mínimo que podría realizar? O sea, ¿qué sería lo mínimo que podría hacer la JEP sin poner en peligro la inclusión de Mancuso dentro de este organismo como un gestor de paz o, como usted lo ha llamado, una bisagra que permitirá conocer lo que pasó en el conflicto armado colombiano? Sí, respecto a esta última pregunta, la decisión que tiene que tomar la Corte es si puede, digamos, si puede investigar, o sea, si la JEP tiene competencia o no para investigar el conjunto de acciones en las que se vio involucrado Mancuso. En principio, la interpretación que se ha hecho de las reglas que crearon la JEP es que no, es que esa no sería una competencia de la JEP, sino que dado que ya estaba creado un tribunal para ese asunto, que es el Tribunal de Justicia y Paz, eh, la JEP tendría competencias para aquellas cosas que no podía investigar el Tribunal de Justicia y Paz. ¿Y qué eran las cosas que no podía investigar el Tribunal de Justicia y Paz? A los militares, ¿cierto? Entonces la claridad en ese terreno está en que la Corte
pueda definir claramente de estos hechos y de esta incorporación de Mancuso al Tribunal de la JEP, qué cosas no violan el principio que la creó, es decir, qué cosas pueden incluirse en términos del expediente de Mancuso que siga manteniendo la lógica y la posibilidad de que un tribunal en Colombia pueda investigar suficientemente las acciones de las Fuerzas Armadas en términos de violaciones de derechos humanos en el desarrollo del conflicto armado. Entonces, esa es como la cosa. Lo que puede decidir la Corte es que lo deje de manera muy taxativa, muy precisa en relación con esa posición de bisagra que tenía Mancuso en el vínculo entre fuerza pública y organizaciones paramilitares. Una cosa distinta sería que ampliara la posibilidad de que estas cosas que ya investigó el Tribunal de Justicia y Paz puedan ser incluidas, incorporadas como pruebas y que sean pruebas en las que también el propio Mancuso pueda reclamar para sí mismo algunos beneficios, que ya pues sería como una especie como de incorporación con beneficios también judiciales que lo pudieran sacar incluso de los líos judiciales en los que todavía está inmiscuido. Y en términos del tiempo que tiene el Tribunal de la JEP para hacer sus investigaciones, ellos arrancaron en 2018, digamos, a instruir casos en 2018, y tienen más o menos hasta el 2025, mediados del 25, para fase de investigación. Después de ahí, todo tiene que ir a fase de juzgamiento y la ley previó, y eso tal vez sea un problema de diseño institucional, que esa fase de juzgamiento podría ampliarse un poco. Lo que necesitaba realmente la JEP era poder ampliar, tener un poquito más de flexibilidad en la fase de investigación, que era la más compleja. Pero el tema está ahí, que a mediados de 2025 la JEP tiene que tener todos sus casos, sus macrocasos instruidos. Después de los macro casos instruidos viene la etapa ya como tal de investigación. Para esa y las siguientes etapas, ¿cuánto es exactamente, cuánto es el tiempo máximo que tiene la JEP? Y recordemos que la JEP es la Jurisdicción Especial para la Paz, ya que pues muchas personas no conocen qué significan las siglas. Eso son lo que estableció, si no me falla la memoria, ahí habría que verificar bien, son 15 años. Son 15 años, pues, y entonces esos 5 años de juzgamiento son los que pueden ser susceptibles de una ampliación. Pero en principio son 15 años de funcionamiento de todo el sistema. ¿Y susceptibles de una ampliación decimos hasta 20 o es posible que se alargue un poco más de 20 años? No, creo que solamente tiene una ampliación de 5 años, o sea, serían 20 en total. En total, para resolver todos los casos, contarle a las víctimas qué fue lo que pasó, determinar cuáles eran los lineamientos de juzgamientos para los actores que son los, digamos que son las cabezas que fueron de estos grupos armados, institucionales, también políticos y expresidentes. Sería Pero como un poco en resumen. Sí, no, está los bien. expedientes no pueden ser juzgados por la JEP. Lo que hay es máximos responsables, pero fueron excluidos los expresidentes como sujetos de investigación de la JEP. Entonces ahí, pero lo que pasa es que sí hay digamos, por la manera en que la JEP ha venido asumiendo su tarea, ha venido haciendo una cosa en relación con los máximos responsables de la guerrilla, que en principio las propias FARC estaban pensando que eran los miembros del secretariado, pero lo que la JEP ha venido mostrando es que hay máximos responsables también de frentes y digamos, que toda la organización territorial que tenía las FARC tiene máximos responsables dependiendo de las decisiones que se tomaran en los territorios. Entonces, por esa vía hay un nivel de complejidad mayor y también en relación con los actores armados institucionales se han venido escalando un poco
digamos, en este terreno por la vía de ir ascendiendo en la escala y en la escala jerárquica, y es que las declaraciones que han hecho mandos bajos, gente que estaba obedeciendo órdenes, ha ido permitiendo identificar también responsables en los rangos medios y altos, lo que se esperaría con una investigación más exhaustiva que, por ejemplo, pueda incorporar la información que tiene un personaje como Mancuso, es que se pueda llegar también a máximos responsables. Es la idea. Bueno, Juan Carlos, se nos agotó el tiempo, entonces por ahora te damos las gracias por haberte conectado el día de hoy, por tu disposición, y recordemos que pasó por Continentes y Contenidos Juan Carlos Arenas. Él es director del Instituto de Estudios Políticos de la Universidad de Antioquia, Colombia. Muchísimas gracias. Stephanie, muchas gracias por la invitación y por el espacio. Muy bien, llegamos hacia el final de nuestro programa, Mariano. Se pasó rapidito, esto se pasó rapidito. Así que comenzamos a despedirnos. Comienza tú. No, eso, me parece que estamos hablando de dos temas muy importantes, ¿no? Tanto lo ocurrido en Rusia, este atentado terrorista del que parecieran estar detrás los gobiernos occidentales, y por el otro lado todo lo que tuvo que ver con el conflicto armado en Colombia, que duró tantas décadas y que bueno, y que se empieza A destapar una olla. claro, a destapar detalles bueno, que seguramente van a terminar con personas o condenadas o al menos investigadas con mayor profundidad, ¿no? Eso, hay cosas que se pueden ocultar durante un tiempo, pero no para siempre. Así que bueno, eso también lo digo ahora que también estamos como muy expectantes de lo que ocurra con Julian Assange, ¿no? Un personaje que tanto ayudó a descubrir la verdad sobre un montón de temas. Así que bueno, me parece que es un programa que sirve en esa línea de seguir corriendo velos, ¿no? Como ya habíamos dicho en programas anteriores. Un abrazo grande, Nelsi, y un abrazo grande para todos. Un abrazo para ti. Además, esto de las declaraciones de Mancuso tiene que ver también con el proceso de memoria y justicia en Colombia, ¿no? Para hacer una conexión con lo que acaba de pasar el domingo en Argentina. Y me parece sumamente, bueno, es que es muy importante para los países, para los pueblos, hacer este tipo de procesos, aunque resulten dolorosos, aunque resulten, bueno, como resultan, es fundamental, nos parece a nosotros, por lo menos desde Presenza. Y quizás a propósito de Assange, tenemos ese pasito de buena noticia, ¿no? El día de hoy. Le aceptaron un recurso de apelación en la Corte Británica, no lo mandan a Estados Unidos, por lo menos no todavía. Claro. Así que es de todas maneras una noticia que consuela un poquito frente a una situación tan dramática. Así que bueno, nos despedimos también con esto. Les mando un abrazo muy grande, como siempre, de paz, fuerza y alegría. Por supuesto, nuestro saludo para Blanca y Estefanía, y nuestro saludo para todos y todas y todos los que nos siguen a través de cualquiera de las posibilidades que ya saben que existen. Soy Nelsi Lizarazo, de Presenza, Agencia Internacional de Noticias de Paz y No Violencia, aquí por Corape en Continentes y Contenidos.